Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta sesión sincrónica, nuestra segunda sesión del curso Análisis de las tendencias actuales de la educación superior, perteneciente a la maestría en docencia superior de ISAE Universidad. Bienvenidos todos. Un placer saludarlos y verlos de nuevo después de una semana, aunque nos hemos ido comunicando por el chat, ¿verdad? Bien, vamos a hacer una primera actividad, aparte de saludarles, esperando que estén muy bien. Feliz inicio de semana también. Vamos a hacer una actividad con Jamboard, ¿no? Ya lo hemos trabajado la semana pasada, vamos a repasarlo. Pero la actividad va directa, ¿no? Ya lo hemos explicado, igual si alguno necesita algún apoyo, no se preocupen que yo se los voy a ofrecer. Y mientras tanto, pues los demás vamos trabajando en conjunto. Fíjense, solo les recuerdo, el Jamboard se puede iniciar desde Drive o desde las aplicaciones Google. Si yo le doy nuevo aquí, por ejemplo, en Drive, yo tengo la posibilidad de crear un Google Jamboard y de allí generar una nueva pizarra digital. ¿Ok? Gracias. Es fecha completa. Bien. En este momento vamos a compartir las preguntas. Vamos a comentar de esta primera semana, de lo que ha sido el trabajo en esta primera semana, en esta primera lección, que era un poco el análisis de las tendencias o qué hay de educación superior en América Latina. Nosotros revisamos un material y revisamos un video. Y eso nos permitió participar organizadamente en un foro. En ese foro nosotros expresamos de alguna manera el veo, pienso, me pregunto. Entonces quisiera que en este momento compartieran el me pregunto. Bien, con las preguntas que hicieron en la lección directamente en su rutina de pensamiento, o también pudiésemos agregar algunas preguntas que hayan surgido a partir de ese ejercicio de trabajo. La mayoría ha ido haciendo sus ensayos. Vamos a tener un momento para un trabajo en común, pero en este momento son ideas que me vienen de ese foro. Preguntas, inquietudes, dudas que me ha generado todo ese proceso. Vamos a compartirlas primero en el Jamboard y a partir de allí comenzamos entonces el intercambio. Dudas, preguntas, inquietudes sobre la educación superior en América Latina. Voy a poner esto un poco más grande. Ok, les recuerdo que vamos a tratar, por favor, en lo posible, de responder bien con nota adhesiva o podemos usar cuadro de texto esta vez. Ok, y este marco vamos a duplicarlo, triplicarlo si es posible, para que se puedan ubicar en cualquiera de ellos para responder la pregunta. Vamos a ir pensando. Dudas, inquietudes, preguntas que me quedaron del primer trabajo realizado. Compartimos el Jam en la parte de abajo donde dice solo las personas añadidas pueden abrir este enlace. Ahí eso lo cambiamos a cualquier persona con el enlace, puede ser un lector o un editor. Guardamos, copiamos el enlace y le damos hecho. Bien, entonces revisen por favor el chat de aquí, el chat del Teams, para acceder al Jamboard, por favor. Ok, ahí va. Si alguno recuerda está con celular, puede utilizar la aplicación. En ese momento se cierra, lamentablemente se cierra la cámara, pero puede seguir trabajando. Para los que no han entrado en Jamboard y se están integrando. El Jamboard es una pizarra digital muy sencilla, perteneciente al
Google Workspace, antiguo Google Suite de Google for Education, y que permite generar una pizarra muy al estilo de los tableros que nosotros solemos usar, pero digital. Esa es una característica. Y dos, nos permite interactuar. Entonces, con el enlace que les he puesto en el chat, ustedes pueden acceder al Jamboard y pueden escribir. Hay varias maneras de escribir. Evidentemente está la manera de mano alzada, que cuesta mucho. O sea, la verdad que con el mouse cuesta muchísimo. A veces es mejor que sea con el propio celular, si es el caso. En ese caso, solamente vamos a utilizar el cuarto icono, la nota adhesiva, o en el celular dice Sticky Note, o el cuadro de texto. En cualquiera de los dos casos, recuerden, por favor, siempre firmar sus análisis o todo lo que vayan a escribir. Adelante, tenemos tiempo para ello. A ver, Juan, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profesor, disculpe, es que yo tengo un problema para abrir el Teams en mi computadora, no sé, es algo de seguridad, no sé, solo puedo abrirlo desde el celular. Usted, por favor, puede enviar ese link a la computadora, perdón, al WhatsApp para yo abrirlo desde la computadora, porque desde el celular se me complica abrir el Jamboard y usar el Teams, por favor. ¿Cómo no? Gracias. Con gusto. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Pueden escribirla al chat o pueden abrir su micrófono mientras los demás van respondiendo a la solicitud que he hecho por el Jamboard. Muy bien, ya tenemos varios análisis allí colocados, varias ideas colocadas. Tenemos ya la de Juan, que nos la han colocado, Alexander Mon, Anabel Adames, José Rodríguez Spencer, Liliana Quintero. Aquí hay un cuadro de texto, pero no tiene nombre.
Ajá, ese mismo. Eduardo G. Meridi. Eduardo, me llevo el tuyo a la segunda parte para dando espacio. Olga está en un lado, María Fernanda está en otro, muy bien. Meridi, también me llevo el tuyo. No porque esté mal ubicado, por si acaso, solamente para ir dando orden a esto. Y se pueda ver. Muy bien. Tenemos un poco más de espacio. Ok, Pedro, ya vi que era tuyo. Nelly. Está en otro lado. Juan Carrión, Anabel Adames, Alexander Mon. ¿Falta alguien? ¿Alguno está teniendo dificultades para acceder? Bien, voy a comenzar a ir gestionando algunas de las preguntas para avanzar, ¿no? Los demás pueden ir terminando. Vamos a empezar por Iliana, ¿no? Los docentes a nivel superior reciben seminarios que los actualicen en relación a las nuevas metodologías y tecnologías. La tendencia es cada vez mayor a que sí se den seminarios. Pero les tengo que hablar de una realidad muy particular que es importante que ustedes manejen también para ver las diferencias en este sentido. Esto que voy a mencionar pasa en todos los países de América Latina y pasa en muchos países de Europa, Estados Unidos. O sea, es una realidad muy interesante que conviene manejar. En principio, recordar como la educación básica tiene escuelas, colegios que son de organización privada y algunos de organización gubernamental, entonces del Estado. Entonces, fíjense, yo la semana pasada cuando hicimos el Kahoot, revisamos algunos de los conceptos y ese es uno, ¿no? Hay universidad privada, particular, de administración particular y universidad oficial, que es porque todas son públicas. Todas son públicas porque todas deben garantizar el acceso igual a todos a la enseñanza superior. ¿Qué pasa con esta diferenciación? Lo mismo que sucede en la básica en Panamá al menos. Es verdad que la actualización es una necesidad, pero el docente de la escuela, de la universidad privada, por lo general, y esto es importante, en la escuela, en la educación oficial, el docente superior puede estar a dedicación exclusiva, tiempo completo, medio tiempo o tiempo parcial o convencional. Los nombres van a cambiar de país ahorita porque estamos en América Latina, ¿no? Hablando. Pero esta realidad que voy a mencionar es muy similar a todos. Entonces, si usted pertenece al claustro de profesores de universidades oficiales, entonces usted entra en planes de formación que sufraga generalmente la misma universidad. Usted lo puede hacer también, pero generalmente las universidades oficiales tienen planes de formación permanente, sobre todo para los docentes que están en los escalafones inferiores, por decirlo, ¿no? Que están iniciando. Incluso tienen formación muy específica en el área de la pedagogía, porque en la educación superior no necesariamente eres educador de base, de formación, ¿sí? Profesional de la educación, sino que te haces profesor porque justamente te capacitas en una maestría, una especialización como la que nosotros trabajamos. Hago esta salvedad porque en las universidades privadas sí se da, algunas veces debe sufragarlo el propio profesor con invitación de la universidad, es decir, la universidad lo promueve, pero lo pagas tú. En cambio, en la universidad oficial, generalmente lo ofrece la universidad oficial. Hago esta aclaración porque en varias preguntas va a volver a surgir. La realidad de las universidades no son del gobierno, son universidades autónomas para empezar. Y esa realidad de las universidades oficiales y la realidad de las universidades privadas. En la realidad de las universidades privadas,
La mayoría de los miembros del claustro no están a tiempo completo. Suelen ser profesionales de diversas áreas que dedican algunas horas a la enseñanza superior. Entonces no es lo mismo el profesor que se ha dedicado solo a la educación universitaria o superior, como siendo de la Universidad de Panamá, a un profesor que trabaja en ISADE Universidad. O sea, para mí ISADE Universidad no es mi trabajo de las 8 horas diarias, ¿sí? Es un trabajo adicional al trabajo que ya tengo. Como experto en educación, pues trabajo en el área educativa. Como experto en investigación, trabajo en el área de investigación. Pero de cualquier modo, si yo necesito alguna actualización, la tengo que hacer por mi cuenta. ISADE Universidad, por ejemplo, sí hizo, por ejemplo, para toda esta situación de educación virtual, sí propuso y fomentó unas cortes con todos los profesores que desearon voluntariamente asistir a un seminario de formación que tuve la dicha y el honor de dirigirlo yo y que ayudaba a los profesores a ubicarse en los entornos virtuales. Claro, era una necesidad institucional, entonces la universidad se volcó a resolver. Pero es verdad que hay otras actividades, me refiero a las actividades formales, ¿no? Que necesita sufragar el propio profesor. ¿Una infraestructura moderna es sinónimo de una educación moderna y actualizada? No, no. Conozco instituciones, por mi trabajo de consultoría pedagógica, instituciones con unas extraordinarias infraestructuras, pero con un profesorado que trabaja como si estuviésemos en 1800, de tal manera que no va de la mano. Por eso los planes de renovación, de innovación de las instituciones tienen que ir de la mano con los planes de desarrollo de infraestructuras, de tal manera que una situación lleve a la otra y no pareciera que la infraestructura obligaría. Es verdad que genera un ambiente, eso no se puede negar, y que sería favorable para desarrollar innovación, pero no siempre van de la mano. ¿Existen planes o actualización o estrategias de mejora continua de los planes de estudio? Sí. Cada institución, y esto sí lo pide la Comisión de Acreditación, ¿no? Sí pide una instancia en cada una de las universidades que se encargue del currículum. Y por lo tanto, el especialista en currículum de esa institución dirige un equipo más o menos grande, dependiendo de la universidad, que está siempre pendiente de la actualización de los planes. Hay que decir que no siempre es tan rápida la actualización como se pide. A veces la burocracia, a veces el exceso de papeles o condiciones están por encima del verdadero movimiento de los programas de estudio, pero sí existen todo un plan y Panamá en eso ha crecido muchísimo a nivel de actualización. ¿Qué cambios se pueden generar para innovar en la educación superior en América Latina? Yo creo, José, que el cambio lo necesitaba una situación como esta. La educación superior, a distinción de la educación básica, general, el mismo bachillerato, y ahí va apuntando a la educación tecnológica, a la educación en línea, ¿no? Sobre todo porque así el estudiante podía incorporarse a la masa laboral antes, ¿no? Sin descuidar su educación. Y luego, yo creo que son dos aspectos, ¿no? ¿Qué cambios puede generar para la innovación? El primero, el atender a una educación virtual de calidad. Y de calidad implica que el profesorado esté apuntando hacia allí y eso ha costado mucho, mucho más, y lo digo sin temor y con muchísima responsabilidad, más ha costado en las universidades oficiales, ¿sí? Porque el profesor se acostumbra, se habitúa y la verdad que genera un corpus interno muy interesante. Pero habiendo sido catedrático por algunos años en universidad, pues también se da la tendencia del que se pierde, no solamente por la tecnología, el que se pierde de lo que está realmente pasando en las instituciones de donde eres especialista. Yo en las escuelas, el abogado en el litigio, en las leyes, el economista en el desarrollo de la economía, en el contable, el que está en las áreas de las empresas. Es decir, a veces puede generarse sin querer como una ruptura de la realidad y ahí es donde la investigación juega un papel importante. Entonces, para generar innovación en educación superior en América Latina, hay que seguir potenciando, perdón, la educación virtual, en mi parecer, la educación virtual y la investigación, que en eso Panamá tiene una gran tarea pendiente.
¿Cómo podemos contribuir como futuros profesionales al mejoramiento de la educación a nivel superior? En principio, no repetir absolutamente todo lo que hicieron sus profesores con ustedes si antes no ha pasado por el debido análisis pedagógico. O sea, yo más adelante, no sé si tengamos la ocasión, pero hay una asignatura que suelo dar en maestría que es mediación pedagógica. Y uno de los análisis que hacemos es que profesores de la universidad han llamado mi atención, han generado una particular desarrollo y lo recuerdo todavía, ¿no? Y todavía llama la atención que me den ciertos tipos de profesores interesantísimos, pero uno o dos casos. De resto, todos se quejan de que son profesores memorísticos, que son profesores que no motivan, que son profesores que no están preparados, que no se preparan las clases, qué sé yo. En cualquiera de los casos, nunca sean como ellos. Es el primer paso como futuros profesionales al mejoramiento de la educación a nivel superior. ¿Vale? Otro detalle que yo agregaría, y eso les va a pasar mucho a ustedes, a todos los que estamos en este nivel, es los que vienen comenzando carrera, que traen una inmadurez importante de las aulas, por muchas razones. Aparte de lo que puedan decir de la generación de cristal, tenemos estudiantes que pueden desarrollar mucho desde el punto de vista virtual, pero que tienen descuido o debilidad en otras habilidades que han debido desarrollar. Entonces, a veces asumimos que ellos tienen que sobrevivir y por lo tanto tienen que hacer exactamente todo lo que yo diga o como yo lo diga. Y no siempre es así. Nunca está de más ser un buen guía, perdonen, nunca está de más ser un buen guía y hacer planteamientos muy sinceros sobre que él investigue, sí, que él aprenda a resolver, sí, pero que usted sirva de guía y no de verdugo, eso sí sería importante. Les dejo esa reflexión y la podemos profundizar ahora, perdón, y la podrán profundizar ustedes a lo largo de su maestría. Que seamos un guía, no un verdugo. Vale, es probable que a veces recordemos al que haya sido más verdugo, pero cuando me refiero a verdugo me refiero a la inclemencia, no al que exige. El que exige tiene que permanecer, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar el buen uso de las nuevas tecnologías para beneficio de la educación? No seguir haciendo clases como que si estuviésemos en el salón. La presencialidad exige unas estrategias, la virtualidad exige otras. Entonces, hasta que no nos quitemos el chip de que si yo estoy, por ejemplo, en esta clase, voy a hablar todas las 2 horas yo solo, y ustedes no van a intervenir, y ustedes no van a interferir, ni van a hacer ningún tipo de conexión con lo que yo estoy diciendo, pues probablemente seguimos en las mismas. Lo que cambiamos fue el medio. Entonces, probablemente, en mi humilde opinión, y en la experiencia que llevo en educación virtual, pues si seguimos repitiendo lo mismo que en la presencialidad, no va a cambiar. ¿Qué es la disonancia? La disonancia realmente son aquellas la disonancia es algo que no suena o que suena mal, que hace un ruido, ¿no? Que no suena acorde. Entonces la disonancia va a ser toda idea que no sea acorde a un corpus de leyes, a un corpus normativo o a la manera de pensar de un cuerpo de personas. En este caso, los claustros universitarios. Que son aulas TIL, eso lo vamos a conversar, sobre todo cuando lleguemos al punto de las tendencias en educación a distancia que hay en las universidades y que nosotros vamos a hacer el trabajo final es sobre eso. No he podido entender el punto. Es cómo formar, utilizar técnicas de... gracias, Diana. Ya te voy a atender tus preguntas. ¿Qué es un hackerspace? Un pirata del espacio virtual. ¿Cómo las universidades panameñas, principalmente las públicas, avanzan de acuerdo con los elementos mencionados en el video? Bueno, las universidades públicas fundamentalmente trabajan en la pregunta que hizo Pedro, en la reforma continua de los planes. Y es verdad que Panamá ha hecho un gran esfuerzo en los últimos 6, 7 años y hay una instancia que agrupa a todas las universidades de América Central y Panamá pertenece a ellos. Y es verdad que en los análisis de estas reformas que requiere la educación superior, es verdad que Panamá ha dado pasos en 3 cosas, ¿no?
En principio, la habilitación adecuada del profesorado, por lo menos ha dado estadísticas importantes, la mejora continua en los planes de estudio y la que menos, pero destaca entre los tres, ha invertido mucho en la infraestructura de materiales necesarios para la enseñanza. Quizás en educación, pues un lápiz y un papel es suficiente, pero quizás algunas áreas de estudio requieran instrumentación, requieran aparatos, requieran equipos, y en ese sentido, algo que reconoce esta instancia sobre todo de posgrados en América Central, es el esfuerzo de Panamá entre los primeros. Además que la Universidad de Panamá en este momento es la que tiene todos, o la mayoría de todos sus posgrados acreditados por esta instancia, ¿no? Es decir, que han recibido no solo la acreditación interna que les da el país, la CONEAUPA, sino que han recibido otras acreditaciones que garantizan un poco más de calidad. Eso en educación superior, posgrado. Falta hacer mucho hincapié en el pregrado, que es donde más están también mucho del profesorado universitario. ¿Qué transformaciones se pueden realizar en la educación superior? Bueno, eso ya lo vimos por aquí. Muchas, pero yo insistiría en dos. Una, la profundización en la formación del docente, y dos, la tecnologización siempre que sea didáctica. Es decir, que siempre que sea de la mano de la didáctica. Porque tecnología por tecnología, pues sencillamente cambiamos una cosa por otra. Pero introducir a la tecnología requiere didáctica, y la didáctica es la manera de enseñar adecuadamente. ¿Vale? Geraldine, ¿qué métodos podemos implementar para aquellas personas que se resisten a los cambios estructurales en la educación superior? Bueno, hay métodos mucho más agresivos, como vivir una pandemia y obligar al profesor a que tiene que salir de allí, y que ese ha sido como el cuento del lobo, ¿no? Necesitamos tecnología, necesitamos que se preparen en tecnología, necesitamos que entren por la vía de la tecnología, necesitamos que entiendan que hay que prepararse en tecnología. Ya va, después, más tarde, posteriormente, ya me voy a jubilar, ya me estoy yendo, me fui mañana. Llegó la pandemia, necesitamos de tecnología y paramos las clases porque no estamos preparados. Y esta crisis puede apalancarse a la educación básica, pero la educación superior lo resintió más porque se supone que había dado más pasos para la formación virtual, y no era así, ¿sí? Nosotros tenemos un campus, que es el campus de Chamilo, el campus de Isabel Universidad, y miren, yo tengo 4 años dando clases en Isabel Universidad, y yo siempre lo he usado, porque yo creo en la educación virtual, creo en la educación a distancia, pero la declaración de cualquiera de los estudiantes que tienen el tiempo que yo, más o menos, pero que tenía tiempo antes de la pandemia, es que no usaban el campus. Entonces yo era el logro, porque yo le tenía que dedicar tiempo de mis clases a, mira, así se hace el foro, así se entrega la tarea. Me explico, era solamente para poner materiales si acaso. Ahora no, el tráfico de uso del aula virtual, del campus, perdón, el aula es donde estamos nosotros, individual. El campus, pues ahora tiene un tráfico mayor y tiene unas necesidades mayores. Entonces, eso que muestra, sencillamente que no lo usábamos. No lo usábamos, pero ahora sí. ¿Qué falta para romper con la brecha de la calidad en la educación superior? Despojarnos de tanta burocracia. La educación superior, bueno, la educación en general, con el perdón de cualquiera de los abogados que esté aquí, porque no es culpa de ustedes. La educación se ha vuelto excesivamente normativa. Yo, cuando concursé como catedrático, concursé en el área de administración educativa. Y era estar encima de 20.000 leyes, normas, y yo decía, bueno, y si yo soy administrador educativo, ¿cuándo voy a discutir sobre didáctica? ¿Cuándo voy a discutir sobre estrategias? ¿Cuándo voy a discutir sobre recursos? No recursos económicos, recursos didácticos. Es lo que menos haces, porque la burocracia te arropa. Y en esta ley, entonces tienes que ver a la derecha, porque la ley 887 del 27 de septiembre dice que tienes que ver a la derecha. Si ves a la izquierda, entonces es antipedagógico. Lo dice la ley que está ubicada en 46, o sea, excesivamente, pero eso no es un mal panameño, es un mal latinoamericano. Hay un exceso de leyes, de nomenclaturas de normas grandes, pequeñas, chiquitas, medianas, arriba, abajo. Perdonen lo que quiero hacerlo
un poco jocoso, pero es cierto. Entonces, claro, eso muchas veces, y en la educación superior más ahora. Es verdad que la educación superior, sobre todo la pública, requiere mucha auditoría económica, y en eso estamos claros, porque como es autónoma, ¿qué quiere decir que sea autónoma? Entre otras cosas, es que regula su propio presupuesto, lo administra. Entonces, eso requiere auditoría. Eso requiere estar encima de una serie de procedimientos que tienen toda la razón de ser. Pero después, para que un proyecto de diseño curricular prospere, entonces tiene todo un camino a veces tortuoso, largo, y que respondiendo a la pregunta que hacía Pedro antes, pues cuando llega a aprobarse el nuevo diseño curricular, ya necesita ser cambiado, porque han pasado 2 años y las situaciones fueron cambiando mucho más rápido. Entonces yo creo que un poco menos de burocracia ayudaría mucho. Eso en todo el estado, yo creo que en todo el estado panameño y en muchos estados latinoamericanos. ¿Somos conscientes del avance tecnológico? Definitivamente no, todavía no. La educación superior, ¿qué método usar al momento de dictar clases y lograr el interés del estudiante? El estudiante tiene que sentir que él es útil. Yo creo que esa es la primera y es lo primero que se enseña cuando trabajamos basado en competencia. La competencia es la competencia, pero tiene mucho de llegada en el estudiante en el momento en que él hace metacognición, en el momento en que reconoce que eso no solamente es interesante, sino que él es útil. Puede ser una postura muy pragmática, pero es así. La experiencia al menos nos ha dicho que es así. Eh, ¿Cómo lidiar con los conflictos conceptuales con la vida? ¿Cómo lidiar con los conflictos conceptuales con la vida diaria? Yo creo que esa es una de las razones de ser de la universidad, porque aquí sí hay que entender que hay una visión muy plural de la vida. Y es plural de la vida cuando todos pensamos de manera distinta. Entonces, eso es un logro. Y es un logro que la universidad siempre tiene que cuidar, aquí y en cualquier parte del mundo. La universalidad de ideas, de pensamientos. Bien, no sé si alguno quiere comentar algo de lo que he dicho para que no se torne tedioso. Alguna idea que le haya llamado la atención, que no le haya gustado mucho, que le haya parecido interesante, que quiera que profundice. ¿Alguna idea hasta ahora de lo que hemos venido diciendo? Esta no es toda la clase, estamos todavía en la Profesor, actividad. Floricenta, profesor, adelante. sí, yo quería comentar que está muy interesante. Buenas noches ante todo, perdón. Buenas noches a todos, profesor. Sí, yo quería comentar lo que usted mencionaba de que todavía no somos conscientes del avance tecnológico porque realmente desconocemos mucho de la tecnología y de que los profesores todavía tienen que ir avanzando de acuerdo a lo que avanza la tecnología para que la educación superior tenga el nivel que requerimos para formar profesionales. Y esa inquietud me quedó muy dando vuelta porque ahora, como usted mencionaba, no somos los estudiantes de cristales. Sobre todo yo lo digo porque yo no estoy en la edad de los jóvenes de los cristales, ¿no? Entonces ya me tengo que adaptar a la tecnología, a la hora de cómo se dan las clases y eso también me quedó que muchos profesores que aún no han, profesores que ya son mayor de edad o tienen mucha experiencia en su campo, pero que también desconocen la tecnología. Eso, a medida que iba viendo el video, me generó muchas inquietudes y ya veo que aquí también los compañeros se refirieron más al nivel tecnológico. Gracias. Profe, tiene el micrófono apagado. Exactamente, lo iba a comentar.
Ajá, perdonen que mi conexión falló. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Ahora sí. Floricelda decía que había escuchado entrecortada tu intervención, pero que entendía que se había centrado mucho en el aspecto tecnológico y lo mucho que nos resta por analizar ese punto, porque la tecnología llegó para quedarse definitivamente, ¿no? Y en ese sentido, no es solo nosotros porque nos estamos centrando, perdón, en la educación superior, pero es un tema pendiente en toda la educación. Todo el sistema educativo tiene que reflexionar sobre esto. Antes que se me volviera a interrumpir, le estaba dando la palabra a Pedro, luego a Roberto, luego a María Fernanda y luego a Iliana. Adelante, Pedro. Listo, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches. Aquí más que todo a mí me surgen como varias preguntas ahora porque, digamos, en lo que decía la compañera Floricelda, ajá, Sí. sobre los profesores, o sea, lo veo más que todo porque lo he vivido. Yo hago consultoría, entonces digamos que yo estuve haciendo una consultoría en algunas universidades y el problema principal de todo este tema de meter innovación eran los profesores. Habían profesores que simplemente no querían, o sea, no, y hacían todo lo posible para que las cosas no se dieran, ¿no? Y digamos que sí habían otros profesores que sí querían, digamos, innovar o sí querían ver cosas nuevas y ver nuevas metodologías para trabajar. Eh, y nosotros, o sea, yo nunca logré dar con la clave de cómo cerrar esa brecha entre los profesores que, pues, sí están interesados y los que no están interesados. Y, o sea, ¿qué los pongo a hacer? Digamos, hablando en temas de la administración, ¿no? O sea, ¿cómo uno trabajaría ese tema si uno como universidad quiere comenzar a innovar, pero tenemos profesores que simplemente no quieren, pero tienen muchos años en la universidad ya? Sí, eso que preguntas es interesante, Pedro. Y mira, como consultor, los procesos, programas y planes de innovación que he acompañado, en todos hay un punto de respeto, cuidado y apalancamiento en las generaciones que ya están por salir. Entendiendo dos cosas. Una, que la innovación no es romper con todo lo que hay que hacer, sino que la innovación es un pase de testigo. Entonces, ¿cómo analizar ese pase de testigo de tal manera que lo excelente que ha sido este profesor con clases magistrales, con una sapiencia extraordinaria, cómo eso puede incidir en estructuras de innovación que no lo hagan sentir a un lado, sino que le permitan rescatar de él todo el patrimonio que él puede representar. Y tenemos muchos profesores que pueden venir a nuestra mente. Entonces, por ejemplo, en una institución concreta que apoyé, yo les pedí que una de las tareas, estoy hablando de la tarea más precisa que te puedo hablar, pero que tenía todo un objetivo y todo un propósito y tal, era generar pequeñas cápsulas temáticas con esos profesores de toda la vida, pero pequeñas cápsulas que pudiesen ser objetos de lo que llamamos en educación objetos de aprendizaje. Es decir, que el profesor pudiese dejarnos su legado a través de videos muy bien hechos que generaran una inversión en tiempo para él, en preparación, que fueran cápsulas, es decir, que fueran breves, no clases magistrales de hora y media, sino cápsulas de minuto, perdone, donde el profesor pudiese versar elementos de su especialidad, anecdotarios si es una parte, teoría fuerte, sensible, que la pueda trabajar. Es decir, que el profesor sienta que también tiene su espacio en el proceso de innovación. No es el que te va a ir a montar las aulas virtuales de última generación, pero un profesor que tiene años dándole su vida al proceso de formación, como lo enseñaron, como lo sabía y como probablemente la universidad lo va a recordar. Entonces, quizás no hacer pasar al que está por jubilado por situaciones ásperas, incómodas, aquí pensando en el ser humano, ¿sí?
pensando en el ser humano, y por el contrario verlo en positivo, cómo rescato su legado y cómo ese legado puede formar parte en pedirle que escriba más, hacer entrevistas donde yo le haga sacar todas las ideas y las pueda publicar, hacer estos videos, hacer podcasts ahora que están tan de moda, ¿sí? Yo cuando enseñé con este tipo de herramientas hace unos años, que soy joven, el 21 que terminamos clase, ese día cumplo 42, pero estamos en esto desde los 18. Entonces me tocó y por unos años trabajé con microradiales, micros para radio, lo que nosotros llamamos podcast hoy en día, que ahora haces en 2 horas y antes tenías que usar 3 y 4 días entre grabar, poner música y todo lo demás. Es decir, lo que quiero fundamentar en esto es que la innovación no es una cultura del desecho. La innovación es una cultura de verificar cuáles son los cambios que verdaderamente necesita la universidad, qué pasos tenemos que dar y cuál es el rol que cada docente, de acuerdo al tiempo, a su especialidad y a su potencial, puede dar en ese proceso de innovación. Todos somos necesarios. Y digo todos somos necesarios no como un leitmotiv que pueda sonar ahí, qué corazón tan humano. Bueno, en principio el deseo de no desechar a nadie, pero lo segundo tiene una fundamentación académica. Yo trabajo todo el concepto de innovación de Pere Marqués. Pere es su nombre de Pérez, Pere Marqués, un investigador catalán que habla de las escuelas innovadoras. Él no cree en el profesor que sea innovador, solo, aislado, estrella. Él cree en la escuela que sea innovadora, porque lo ve en grande, lo ve en conjunto. No puede haber un innovador que no haga un buen trabajo en equipo. Fíjense el concepto, ¿no? En su concepto, que yo comulgo y que es lo que comulga Google. Google tiene Google Innovator y Google Trainer, ¿sí? Yo soy Google Trainer, pero hay los Google Innovator que no pueden trabajar solos, que aunque tengan un trabajo solo, el trabajo te insisten tanto en que tiene que verse en común, en la comunidad, como impacto, como visión en equipo. Entonces, va un poco por allí. Entonces, mi recomendación ante una situación como esa, pues sería esta que te comento, ¿no? Nada de teoría del desecho, todos somos importantes y todos le hemos dado a la universidad más o menos, sobre todo cuanto más aquellos que han dejado su vida en la universidad y que es importante rescatar ese acervo académico y cultural que nos dejan, ¿sí? Roberto, María Fernanda, Iliana y Olga. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Buenas noches. En esta ocasión yo quiero referirme, ampliar un poco el buen comentario que hizo la compañera Peña, cuando se refería a que muchos docentes desconocían la nueva tecnología. Yo considero que más que desconocer es por el temor. Tienen miedo a la nueva tecnología. Y adicional a eso, del temor, hay una resistencia al cambio. Y lo digo por la experiencia, tal vez es posible que ya algunos me hayan reconocido, ¿sí? Porque estudiaron en ISAE la licenciatura. Yo actualmente soy el director de extensión y asuntos estudiantiles de ISAE Universidad, además de ser abogado. Y sí notaba cómo nuestro departamento virtual, a pesar de los constantes seminarios, de las constantes charlas y la constancia que tenía la directora de ese departamento, había una resistencia. Casi había que obligar a los docentes a que asistieran a una charla. Profesor, lo felicito porque tengo entendido que usted es uno de los que siempre se mantuvo por esa línea, pero fue uno de los pocos, profesor, ¿sí? Entonces, y era un miedo, y ahora se han visto obligados, ¿sí? Y muchos en el camino se han equivocado, pero por ese miedo que tenían de afrontar la nueva tecnología o de afrontar todos los nuevos cambios, era lo que les impedía avanzar. Y ahora, gracias a Dios, todos tienen que estarla utilizando. Porque ISAE Universidad, por nuestro sistema educativo, que somos semipresenciales, somos o éramos una de las pocas universidades que teníamos ya este sistema virtual, porque semipresencialmente teníamos que dar una parte virtual. Entonces, eso quería ampliar por esa línea. Y por
otro lado, profesor, cuando usted se refería que la Universidad de Panamá es una o la única o la que más tiene sus posgrados, sus maestrías y sus licenciaturas acreditadas, esto tiene un fundamento. Y el fundamento, no un fundamento, una explicación desde mi punto de vista. Y no solamente porque es la universidad que tiene más años en el país, sino que la Universidad de Panamá forma parte de la CTDA. De hecho, no solo forma parte, es la que tiene la mayor, o sea, que influye mayormente. La CTA significa, es la Comisión Técnica de Desarrollo Académico. Es la que acredita a las universidades. Y la Universidad de Panamá, ¿sí?, a todas las universidades privadas les pone trabas, obstaculiza, ¿sí? Si usted supiera cuántas, no solamente ISAE, sino cuántas otras universidades privadas tienen posgrados con más de 3 años, 4, 5, hasta 5 años en espera de una aprobación de la CTDA, ¿sí? Porque desde mi punto de vista, la Universidad de Panamá está como que obstaculiza para no tener una mayor competencia. Y las universidades privadas, no es injusto, porque las universidades privadas cargan con una gran parte de la población que quiere desarrollarse a nivel profesional. Y al tener estas trabas, nos hemos limitado como universidades privadas a tener pocas maestrías, pocas especializaciones y pocas licenciaturas. Yo le aseguro, profesor, que la mayoría de las universidades privadas, todas quisieran ampliar, ¿sí?, y ampliar su abanico de oferta, pero no se puede. Aparte de que la acreditación no es gratis. Hay que pagar por esa acreditación, ¿sí? Y no estoy seguro si es 1 o 2 años, porque hay un periodo. Y cada vez que se vence ese periodo, viene una fiscalización y hay que hacer una renovación de esa acreditación que nos dieron. Yo en lo particular creo que no es justo, pero es el sistema que tenemos. No es justo que la Universidad de Panamá, ¿sí?, les exija tanto a las universidades privadas y ellos no tienen ni siquiera el 50% de la tecnología que aplican las universidades privadas. Ese era mi comentario al respecto. Roberto, mejor no lo has podido expresar. Te agradezco tu comentario porque estás en la candela, como aquel que dice, ¿no? Estás dentro de las llamas. Sí. Así que te agradezco tu comentario y tu participación. Yo hacía mención a la acreditación, bueno, a la acreditación no interna, porque eso es como pagarse y darse el vuelto, ¿no? Me refería a la acreditación, pero sabes que me faltó decir en honor a la verdad que la Universidad de Panamá y la UTP son las que más acreditaciones tienen. Me refiero a esta instancia centroamericana. Evidentemente también interna, porque la UTP, al ser una universidad también oficial, pues le ponen menos trabas, ¿no? Y son perdón, profesor, y son la UTP. Son las que más opinan en la CTA, porque UDELAC también forma parte, no opina mucho. En los obstáculos las ponen estas 2 grandes universidades. Así es. Por lo mismo que decías, ¿no? El tema de la competencia, entre otros detalles, ¿no? Que no voy a mencionar, no solo porque quede grabado, sino porque no quiero emitir ciertas opiniones que no es que pueda hacer uso en mi contra, sino que debería presentar evidencias, pero lamentablemente así es. Espero que no se use, mis palabras no se usen en contra de la institución. Fue una opinión personal, no fue la opinión de ISAE. Hago la aclaración. Por supuesto, claro que sí. Como todo, por eso esta materia tiene que abrirnos ese abanico de reflexión y saber dónde estamos. Lo importante es que sepamos dónde estamos, ¿no? Y como cada uno va a opinar, porque yo sé que lo piensa, ¿cómo puedes transformar tú esa situación? ¿Cuál será el granito de arena que te toca colocar para que eso pueda ser así? María Fernanda, Ileana y Olga, y pasamos a la actividad siguiente. Buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, primero quería hacer un comentario y luego la pregunta. Son 2 cosas distintas. Pero me pasó que mientras estudié la carrera, para mí era algo totalmente nuevo el tema de educación virtual. Entonces la universidad nos daba la opción de ciertas materias, más que nada generales, podían ser totalmente virtuales. Entonces, claro, muchas personas, ¿qué virtual? No tengo que tomar esas horas, lo voy a agarrar y bueno.
Yo tomé varias clases virtuales también de materias electivas, pero hay una problemática que a mí me llama mucho la atención. Habían compañeros, ok, los sistemas no son infalibles. Y si alguien tiene tu usuario y tu contraseña, puede entrar y hacer las tareas por ti. Entonces, habían personas en la universidad que se dedicaban a cobrar por hacerte todos los trabajos todo el cuatrimestre. Entonces, me deja a mí, claro, de repente las personas dirán, ay, pero es geografía no importa, es una materia general, por ejemplo, ¿no? Pero sí me preocupa, sobre todo porque hay que adaptarnos a esto. Una persona que tome, ya sea porque ya hay carreras virtuales, etcétera, o sea, ¿hasta qué punto se puede controlar que esa persona realmente esté recibiendo la preparación que necesita? Porque luego recibe un diploma y va al campo laboral quizás con bastantes brechas, bastantes lagunas. Entonces, a mí me preocupó mucho, a pesar de que en los primeros años es la inmadurez y todo eso, y la verdad, yo digo, wow, ¿a quién se le ocurrió esto? Pero lo viví y me imagino que debe seguir siendo así. Entonces, por otro lado, lo que yo sí le quería consultar, porque pienso que a nosotros también en algún momento nos gustaría aplicar como catedráticos o este tipo de puestos. En lo personal a mí me gustaría. ¿Qué recomendaciones da usted o cómo hizo usted para tratar de hacer su trabajo y a la vez toda esta normativa? O sea, ¿cómo se logra balancear eso? Porque en realidad es algo bastante delicado, pues. Vale, esta respuesta no te la voy a dar todavía, la voy a conservar, pero sí te voy a responder, pero no ya, sino al terminar la clase, no la materia, la clase. Gracias, María Fernanda, por tu participación y tu aporte. Iliana y Olga. Buenas noches a todos. Bueno, yo solo quería hacer un brevísimo comentario más que todo. Yo, estando aquí ahora en esta clase, recordaba por lo menos algunos 5 años atrás, cuando jamás, si me hubiesen preguntado 5 años atrás si me hubiese visto en una clase virtual o desarrollando una maestría a nivel en esta modalidad, de seguramente sin pensarlo hubiese dicho que no. Y de hecho, cuando estuve buscando las opciones para iniciar esta maestría, elegí la maestría semipresencial porque de alguna manera siempre le huí a la virtualidad. Y esto como que me pego mucho al comentario de María Fernanda, porque creo que al momento en muchas carreras, o sí, en muchas carreras eso es como un mito. O sea, como que la educación virtual, en contraste con la educación normal que se lleva en las aulas de manera presencial, tiene como un desfase y siempre tienden a comparar, por lo menos en mi área, que es el área científica, es mucho más pesado porque siempre hacen esa separación entre quien valoran a quien estudió de una manera sobre la otra. Y me llamaba mucho la atención el comentario que usted hacía sobre que usted apuesta mucho por la virtualidad. Y la verdad es que, o sea, viviendo la experiencia, dicen que, como dice el dicho, sí, no eres, o sea, no tienes la capacidad de conocer sobre algo si no vives y tienes la experiencia. Y personalmente, pues, o sea, hasta el momento yo me siento realmente bastante bien con la decisión de haber entrado en esta modalidad que pues de hecho también es por el tema de la pandemia, pero que de alguna manera pues también me abre un poco la mente sobre la virtualidad responsable tanto del docente como del estudiante. Me gusta eso que has dicho, ¿no? La virtualidad responsable, sobre todo después de lo que María Fernanda nos relató, que a mí me hierve la sangre cuando veo a la salida en los árboles de la Universidad de Panamá todos los números telefónicos de la gente que hace tesis, no que asesora, porque yo asesoro tesis, hace tesis.
Y en los árboles de la Universidad Nacional, o sea, la máxima casa de estudio de educación superior de este país, en los árboles de algunas de las salidas más importantes, dice, te hacemos tu tesis. ¿Sí? Entonces, por eso digo que tenemos un tema pendiente con investigación. Unos que han pecado por quitar la investigación como obligatoria, cosa que a mí me parece muy, muy seria. ¿Verdad, profesor Roberto? O sea, Sí, en todo ese si me tema, permiten, sí, ya te digo. Y otra, porque sabiendo que te están, o sea, claro, ahí también tiene mucho que ver si los jurados están leyendo la tesis, si la sustentación, por supuesto que tú puedes frenar eso, tú lo puedes frenar, pero me llama sobremanera entre el derecho a la libertad de expresión y lo paradójico de esa situación que tú dices, bueno, lo mismo, ¿no? Me gusta eso de la responsabilidad virtual tanto del docente como del estudiante. Roberto, porque sé que vas sí, a un hablar de este comentario tema. breve Sí. de acuerdo, en base a lo que dijo la compañera María Fernanda y amplió la compañera Ileana. Primero que todo, la frase de responsabilidad virtual me encantó, voy a aplicarla. Pero yo sí quisiera dejarles claro que eso no solamente pasa en lo virtual, porque existen hasta compañeros de clase que cobran por hacer los trabajos a sus compañeros de forma presencial. Así que el temor que ustedes tienen, que tenemos que erradicar eso, sí. Al profesor le queda muy difícil controlarlo también. Es muy difícil que el profesor pueda controlar esa situación. Puede poner algunas trabas, pero controlarlo al 100%, créanme, vea, que no es por defender a ningún docente, pero todos luchan contra ese mal. Todos. Pero es un mal que ya sea por tiempo, ya sea que porque no les gusta una materia, pero tenemos prácticamente el país a nivel mundial un año y fracción solamente con la virtualidad. Pero esto se viene dando desde hace muchos años. Así es. Yo también he tenido la oportunidad hace muchos años, creo que lo dije en la clase anterior, de ser docente en otra universidad privada, cuando no se exigía la docencia superior. Y también se daba. Y una universidad privada de prestigio, igual que ISAE. Pero esto viene dando desde los primeros cuatrimestres hasta el último. Y lo que dijo el profesor, que hay una publicidad enorme y sobre todo donde más se ve es en la nacional de personas que hacen la tesis. Y tristemente lo que hacen, muchos caen en ese error y lo que hacen es plagiar lo que hizo un compañero de una universidad, lo presentan en otra universidad. Y esto es un mal que definitivamente hay que erradicar, pero sí le queda muy grande por ahora a los docentes poderlo controlar. Esa era mi ampliación en base a lo que dieron las compañeras. Gracias, Roberto. Vamos a escuchar a Olga y con Neri cerramos esta primera parte. Solo precisar, lo que has dicho, Roberto, es tan cierto que en una universidad de otro país llegó el punto que la Facultad de Ciencias, los que se forman en química, física, matemática, comenzó a pedir la cédula para presentar los exámenes parciales. Porque personas que se hacían llamar por ese compañero quien había pagado, entraban a las aulas, se aprendían el número de cédula de ese estudiante que había pagado y hacían los exámenes. Entonces los profesores se vieron en la necesidad de empezar a pedir la cédula de identidad y verificar foto en mano de la cédula, si era la persona o no era la persona. Claro, estamos hablando de ratio de salones con 70, 80 y 90 personas. Que mira, por más buen profesor que seas, no te vas a aprender de memoria las 90 caras. No te aprenden los nombres menos las caras. Entonces, fíjense lo que puede ser, con lo cual la responsabilidad y el tema ético viene de antaño, como aquel que dice. Pero creo que Roberto y yo nos ha gustado tu frase, Diana, así que no nos la vamos a plagiar, te vamos a dar los créditos, no te preocupes. Y citamos este video. Olga y Neri. Me disculpan que estoy dando unos tecitos por aquí, pero no me siento bien, entonces estoy haciendo el esfuerzo. Olga.
por favor. O donde dice Olga que no es Olga. Tienes el micrófono abierto, pero no te escuchamos. Ahora sí. A ver. Olga. Vamos a ir escuchando a Neri mientras tanto, ¿sí? Adelante, Neri. Sí, buenas noches, profesor, compañeros todos. Para abordar un poquito el tema que estamos tratando, ya que es el área mía, prácticamente soy, como se lo dije en la primera clase, docente. Mire, las clases virtuales ya era una innovación que estaba ya de hace muchos años atrás. En el caso del nivel superior sí se estaba dando, pero no había tenido el impacto deseado, porque obviamente muchos de los estudiantes venían con, por decir, con ese chip de métodos tradicionales del bachiller. A razón de esto, de que yo, es una de las partes que expuse en mi ensayo, ha sido la parte de lo que estamos viendo de la crisis mundial del COVID. No se puede decir que ha sido todo malo. El COVID nos ha llevado a la transformación de las innovaciones que ya se habían dado en educación. Y obviamente esta transformación es la que nos está llevando a reforzar todo esto, lo que es la clase virtuales. Como lo decía la compañera, ¿verdad? Es parte de la persona como individuo. Yo creo que cada uno de nosotros que decidimos estudiar ahora para una docencia superior no es porque no teníamos nada que hacer o porque simplemente es un pasatiempo más o bueno, quiero llenar un espacio más en mi hoja de vida. No, creo que si cada uno de nosotros decidió estudiar o fortalecernos como profesional es porque queremos hacer la diferencia y por eso estamos acá. Entonces, nosotros tenemos una sociedad que está consumida por antivalores. Antivalores, vemos un alto índice de estudiantes que el año pasado participaron en las becas, porque obviamente fueron clases virtuales. Vamos a ver hasta dónde se sostienen esos índices académicos, porque muchos padres hacían las tareas, y es lo que usted dice, pero al final queda como responsabilidad, como dice la compañera, como una responsabilidad social y personal, porque qué clase de docente o qué clase de profesional quieres ser. O sea, al final tú lo vas a demostrar en tu desarrollo profesional. Si compras un trabajo, si mandas a hacer, cuando vas a la práctica profesional es otra cosa. Y obviamente vas a tener esas debilidades porque no hiciste tu trabajo. Pero yo lo que les puedo decir a los compañeros que obviamente tenemos que ser diferentes. Tenemos que, si estamos acá y hemos decidido estudiar, vamos a ser transformadores de jóvenes profesionales para poder dar ese impacto que en realidad se necesita en la educación de nuestro país. Entonces, ese era un aporte que quería dar y bueno, gracias. Gracias a ti, Neri, por tu aporte desde la docencia directa. ¿Sí? Olga, te escuchamos. Ahora te vemos. Ahora yo creo que sí podemos escucharte. Pues no te escuchamos. A ver. Intenta ahora, ok. Se escucha como una bullita, pero no. Bien, Olga, tranquila. Tranquila, tranquila. Lo que te voy a invitar en todo caso es a que te desconectes y te vuelvas a conectar. Si ya lo hiciste, entonces quédate tranquila y no vayas a quedarte después sin entrar. Vamos a hacer un trabajo, un pequeñísimo trabajo de reflexión por pequeños grupos. Yo los voy a enviar a unas salas alternativas de discusión y tienen tipo Philly 66, no sé si lo recuerdan, ¿no? Van a hablar sobre cuál fue la idea, o sea, van a compartir cuál fue la idea que la idea que mejor resumiría mi ensayo. ¿Sí?
¿Cuál fue la idea o cuál es la idea que mejor resume mi ensayo? Si lo terminó, pues lo tiene muy claro. Si no lo ha terminado, pero lo ha pensado, pues entonces comparta eso. No se pasen más de un minuto. Después que todos hayan podido comentar su idea, entonces pueden reflexionar sobre lo que ha llamado la atención a los compañeros. Bueno, porque esa idea, de dónde viene, ¿sí? Pero limítense solo en principio a compartir. Le voy a pedir que alguien tome nota de las ideas, solo de las ideas. Y alguna idea, algún comentario que requiera ser escrito, pero que alguno pueda ser secretario, digámoslo así. Repito, una idea que resuma tu ensayo. Si hay más ideas, no importa, pero la idea que tú consideres que sea más relevante de tu ensayo y que por lo tanto pueda resumirlo. Cada uno dice su idea, alguien las anota y después las discutimos hasta que yo los envíe de regreso para acá. Bien, no se salgan, no cierren la conversación ni nada por el estilo. Ustedes esperen a que el sistema los asigne a la sala particular, ¿ok? Se van a asignar automáticamente. Ustedes son en este momento 21. Entonces, para que todos puedan hablar, vamos a hacer 6 grupos. No importa que sean muchos, pero que puedan hablar. Algunas salas tendrán 4, otras tendrán 3. Vamos a esperar un momentito a que se creen las salas. Ok, ya se han creado las salas. La mayoría tiene 3 participantes, menos la primera sala que tiene 4. Entonces, solamente voy a usar el nombre que tengo aquí de primero para hacerlo más sencillo. Juan Carrión se encarga de la sala 1 como secretario. Pedro Herrera de la sala 2. Ariel Caicedo de la sala 3. Si hay algún día de dificultad, nombran a otro, no pasa nada. Anabela de la sala 4. Iliana de la sala 5 y Yarixa Arango de la sala 6. ¿Vale? Nos vemos acá en 11 minutos. Inicio las salas, no toquen nada y el sistema los lleva. Tienen que estar 3 y solo la sala 1 tiene 4. Si tienen solo 2 y ven que en un minuto no ha llegado nadie, comiencen a discutir y a trabajar, ¿vale? Ajá, Roberto, no te ha asignado, al parecer está asignado, pero no te ha llevado a la sala. ¿Te puso algún mensaje? Odalis. A ver. Perdón. Acá vi que me dice algo de compartir invitación. No sé si debo. No,
No, no. ¿No? ¿Qué te dice compartir invitación? ¿Cómo? Nada más, solamente me aparece eso. No. Dice Pues bueno, contacto. no pasa nada. Vamos a quedarnos nosotros aquí. Odalis, ¿nos escuchas, Odalis? ¿Estás aquí con nosotros? Odalis. Nada, Roberto, tranquilo. Coméntame tú lo que ha sido tu ensayo y cuál Bueno, ha sido profesor, honestamente el ensayo no lo he Claro. iniciado, o sea, lo tengo todo aquí, pero no, todavía no está escrito, ¿ok? Pero dentro del ensayo lo estamos hablando era en base a la tecnología, ¿cierto? Ok, no, el ensayo era sobre cualquiera de los temas que fueron saliendo parcialmente en este primer análisis de las tendencias. Sí, el que tú quieras. Si quieres trabajar sobre tecnología, bien. Si quieres trabajar sobre certificación o acreditación, el tema o los temas que más hayan llamado tu atención en esta primera parte de la materia. Ok. Bueno, básicamente, yo estoy muy centrado, profesor, en lo que, y más que nada, más que centrado en lo de la fiscalización que nos Ok, da, que recibimos las universidades privadas, ok, porque la sufrimos, ya. por lo menos los directores y coordinadores la sufrimos porque nos ponen en corredera, ¿sí? Y obviamente que esto causa algo de frustración, saber que uno lleva varios años trabajando, recopilando, porque de todos tenemos que tener una evidencia de todo lo que hacemos, exigiéndole al personal que nos colabora, ¿sí? Y mantengamos una file y estar pendiente de cada detalle para guardar la evidencia, para que cuando llegue la fiscalización, ¿sí? Uno que lleva años pensando que ha hecho las cosas correctamente y cuando llegue el momento de la fiscalización, solo por un capricho, quiero llamarlo de esa manera, y es mi opinión personal, no es opinión, es personal como estudiante, ¿sí? Sí. Es un capricho de una comisión técnica, tiren para atrás eso y le aguanten, por decirlo en buen panameño, una acreditación a la universidad, uno se siente que uno defraudó, ¿sí? A la institución por la cual uno ha trabajado y la institución que le paga a uno. Y no en ISAE, pero en otras universidades donde tengo conocidos y algunos amigos, han destituido, ¿sí? Han destituido compañeros, amigos, por una calificación que dio una comisión. Entonces son estas cosas que a mí, la verdad, me preocupa muchísimo y quisiera tener, créanme, quisiera tener la varita o los argumentos, ¿sí? No los argumentos, poder tener el contacto para llegar, ¿sí? Y estar en esa posición para decirles a todos esos miembros de esa comisión cómo se siente uno como colaborador de esa universidad a la que tú rechazaste o a la que tú cerraste en su momento. Que muchas merecían ser cerradas, es cierto, por todas las irregularidades que se cometían. Yo no siempre he estado en el medio educativo. Sí, yo también, antes de estar en este medio educativo, yo gerencié marcas deportivas a nivel latinoamericano. Yo fui gerente de marcas como Topper, marca Loto, gerente de mercadeo, sí, y entonces sí me he codiado con muchas culturas, porque por la posición que tenía me tocaba viajar, sí, entonces al comparar, yo, aparte adicional a eso, estudié en México mi primera licenciatura. Entonces, esto me trae un choque cerebral que decía, hay cosas que en Panamá están pasando que cuando yo estudiaba no pasaban en México, ¿sí? Que creo que en México, la verdad, en el ámbito superior, no en el ámbito de secundaria, nos lleva mucha ventaja, ¿sí? En el nivel superior nos lleva mucha ventaja porque desde que yo
Yo voy cada año a México y cada año que yo voy a México, mis sobrinos, le llamo así, que son los hijos de mis compañeros y mis amigos allá, cada año yo veo que ellos tienen mayores avances en la tecnología a nivel educativo. Entonces son cosas que yo quisiera que yo pienso que el Estado, voy a mencionar al Estado per se, ¿sí? Tendría que darle mayor aporte a las universidades privadas. Porque las universidades privadas realmente considero que cargan con una responsabilidad que le corresponde al gobierno. ¿Sí? Se sabe que la obligación del gobierno es solamente con la etapa, profesor, me estoy alargando. ¿Sí? La responsabilidad del gobierno es netamente con las hasta la básica, pero yo pienso que debería invertir, porque a medida que el Estado, no hablo de gobierno, ¿sí? Porque pienso que esto es un tema de Estado, la educación debe ser un tema de Estado, el Estado invierta en todas las universidades privadas con un aporte, ¿sí? Significativo, no unas migajas, ¿sí? Las universidades también pudieran desarrollar mayor tecnología, ¿sí? Así es. Para poderles brindar, porque a mayor, es que definitivamente la tecnología llegó para quedarse, ¿sí? Y no podemos quedarnos atrás, tenemos que avanzar con ella, y a medida que salga una nueva tecnología, las universidades deben incorporarla, pero muchas quisieran, pero el presupuesto no les da. Así es, así es. Roberto, por favor, te debe estar llegando una solicitud para que te unas al grupo 2. No me ha llegado. Estás dentro de la llamada. Dice que está en espera. A ver, revisa de nuevo. Aquí quiere que sea... Ah, ok. Digo aceptar, ya. Acepta. Ok. Odalis, te tiene que llegar una invitación a uno de los grupos. Tienes que aceptarla, por favor. ¿Sí me escuchas? No ha llegado nada. Sí, ahora sí. No me ha ahora llegado nada, profesor. Buenas noches, disculpe, entré un poquito tarde. No te preocupes, bastante tarde. Te está llamando, tú la aceptas y él te pone en espera para salir. Todavía no ha entrado nada. En la parte inferior derecha. No. Arriba, en la parte superior, algún mensaje o algún puntito rojo que te indique que es algo pendiente por leer o algo así. No, hay como especie de una pantallita solo. Ajá, y hay de alguna parte donde te dice que tengas que marcar aceptar. No, nada todavía. ¿Hiciste el ensayo, Dalis? No, honestamente no, y vuelvo y le digo, entré bastante tarde, no pude ver el video, pero si la situación es mi opinión sobre la tecnología y la educación, claro, hay que aceptarla. No. Tenemos que ser reales. El ensayo tenías que entregarlo ayer, más tardar hoy, sobre lo que se ha discutido en el foro. ¿Has podido discutir en el foro con la rutina veo, pienso, me pregunto? O sea, yo lo mandé hoy, pero no, ese día también el internet me sacó y no me pude reconectar. Así que no pude participar. Entiendo. Olga, estás con otro dispositivo porque aquí me dice que estás en la otra reunión. Profe, me tuve que conectar con el celular porque tengo problemas con la computadora. Entonces, pero es que te tengo aquí, se supone... Me desconecto de la compu. A ver, no estoy asignándote el grupo. Sí. Ya quédate aquí porque ya van a volver. Ok. Voy a cerrar la computadora entonces. Sí, por favor. Profesor, me cortó a Roberto. Me imagino que el pobre estaba... Yo sé que él llegó tarde, él me dijo la mitad.
La otra Pero la mitad. otra mitad no me la sé yo. Por eso yo te la cuento, Ok. Ya está cerrando las demás aulas. Vamos a ver. La Olga está por aquí, ya podemos escucharla. Vamos a esperar que termine de cerrar las salas para poder volver. Bien, vamos a cerrar los micrófonos, por favor. Supone que ya deberíamos estar aquí todos. Pues bien, cerramos los micrófonos. Roberto estaba diciendo, me dice que te corté, Roberto, que yo sé que entraste tarde a tu grupo, pero Roberto me comentaba algo interesante, que es, yo era el secretario del grupo y Roberto me estaba comentando de tu ensayo. Y Roberto decía algo desde el punto de vista personal, pero que es un punto a revisar en la transformación de la educación superior. Y es los alcances. No sé si te entendí bien, tú me corriges, Roberto. Los alcances y las consecuencias positivas y a veces no tan positivas de las fiscalizaciones a las universidades, tanto privadas como oficiales, ¿no? Pero sobre todo las privadas. Evidentemente, una universidad desde el punto de vista privado paga un servicio entendiendo que ese profesional pues está resolviendo una serie de situaciones del ámbito académico, investigación, extensión o docencia, ¿no? O gestión. Pero en cualquiera de los casos, las fiscalizaciones se han tornado tan difíciles y a veces tan cuesta arriba que, bueno, le han costado el trabajo a algún colega. Y el punto no es solamente el trabajo, sino la puntuación baja en la realización de ciertas tareas que se presumían que estaban correctas, pero que devinieron no solo en mala nota en la fiscalización, mala puntuación, sino además que esa mala puntuación acarrió incluso medidas contra algún profesional o a la cabeza de algún departamento, justamente, bueno, por cabeza, ¿no? Vale, ya estás de nuevo, ¿no, Floricel? Sí, puede suceder que cuando uno cierra los grupos, las salas de trabajo, saque alguno, es probable. A veces Deja más de uno hablando solo. Sí. Entonces, bueno, más o menos Roberto decía eso y al pobre pues que lo corté. No sé si con eso completa la parte de Pedro de la que él estaba comentando en el grupo de ustedes. Vamos a escuchar entonces, sí comenta. Bueno, vamos a comenzar con Carrión. ¿Dónde está Carrión? A ver. Juan. Ajá, que estabas de secretario en un grupo, ¿pudiste? Sí, pude. Adelante, bueno, Juan. Las 4 ideas que resumen el ensayo fueron las siguientes. La de Geraldine, abrazar las nuevas oportunidades que se nos presentan en la vida, ya que nos permiten disfrutar de nuevos procesos en la transformación educativa. La Alexander es que los grandes desafíos de la educación superior pueden ser resumidos en 3 grandes grupos: los desafíos económicos, socioculturales y tecnológicos. Diana comentó sobre la innovación en las tecnologías, ya que es una forma de poder aportar al país y a la sociedad. Y yo comenté sobre el fomento de la investigación tanto en el estudiantado como en los docentes para salir del subdesarrollo. Excelente, Juan, gracias por tu relatoría. Vamos a escuchar al equipo de Pedro. Vale, a ver. Bueno, yo sí andaba un poquito perdido en el ensayo, disculpen por eso. Así que voy a como a hablar de mi idea de último. Estuve hablando un buen rato con Flori sobre su ensayo y ya más que todo se enfocó el ensayo en la equidad de género. Y pues de toda la problemática que hay en cuanto a
por ejemplo, las posiciones que tienen las mujeres en las universidades, el tema de que generalmente dice que hay un estudio que habla de que las mujeres generalmente llegan a estudios o completan sus estudios universitarios, pero no llegan a más. O si llegan a maestría son muy pocas y las que llegan a doctorado mucho menos. Y que pues dice que el estudio muestra que no hay una, digamos, una equidad entre pues las facilidades que tiene un hombre al estudiar versus las facilidades que se le ofrecen a las mujeres, pues. Entonces, estuvo hablando de eso y pues digamos que la solución que ella está proponiendo es más que todo que sea parte de leyes de Estado, que sean políticas de Estado, que así estuvimos hablando más o menos como las políticas que hay con los extranjeros, de que por cada extranjero tienen que haber 5 panameños, más o menos, así que bueno, en cada lugar pues tengan que haber más mujeres, ¿no? Y que tengan las mismas condiciones y que tengan como los mismos beneficios. Entonces ahí a Roberto, que lo voy a culpar a usted, profesor, lo cortó. Él más que todo estaba hablando de, más o menos ahí iba por el mismo tema, en temas de Estado, en temas de pues, reformar el sistema de Estado en cuanto a la educación para que las universidades o la educación en general tuviese más presupuesto. De hecho, creo que lo están recortando todos los años más, así que no sé por qué están haciendo todo lo contrario, Roberto. Y pues ahí lo que usted dijo es más que todo la fiscalización. Yo creo que hay un punto importante ahí como nosotros aseguramos de que los profesores, así como los profesionales necesitan una certificación, como nosotros aseguramos que los profesores están, digamos, en esa educación continua, ¿no? Ahí más o menos estuve viendo eso y mi parte, yo simplemente, como estoy bien atrasado, me hice la pregunta de por qué en algunos países como Canadá y Inglaterra, Australia, las universidades públicas de hecho son las mejores. O sea, tú quieres aplicar a una universidad pública, no a una universidad privada en esos países. Y como estos países, digamos, le invierten tanto, y va por la misma línea de Roberto, le invierten tanto a la educación que son las que tienen los mejores equipos. O sea, tú vas a una universidad pública si tú necesitas algo, como nosotros vamos al UTP, en este caso para hacer estudios, yo parte de construcción, para hacer estudios de suelo o hacer estudios de cilindros de concreto y tal, porque, digamos, la UTP es la única, pero yo le aseguro que si hubiese alguna otra que hiciera el mismo estudio, privada, tuviese mejor equipo, posiblemente. No lo, digamos que esa es mi opinión, pero o sea, ¿cómo se le recorta el presupuesto a la educación y vemos que en otros países en realidad es tan buena que tú quieres aplicar a una universidad pública, no a una universidad privada? Entonces ahí más o menos por ahí va en temas de innovación. Yo me especializo en innovación. Entonces más que todo en temas de innovación, ver cómo se ataca eso, pues, ese punto de cómo mejoramos la infraestructura de la universidad. Por ahí va. Sí, aquí hay que decir que las universidades, todas esas que mencionamos, tienen una cuota importante de pago, que no es irrisoria, y sí, que es realmente importante. Ustedes se fijan que lo utilizan mucho las películas cuando hay que ahorrar para tu universidad, porque sea pública o sea privada, las cifras son muy llamativas. ¿Ok? Entre una universidad privada y pública. O sea, siempre hay que pagar algo, porque son sistemas en donde papá Estado no te tiene que dar todo, te da una buena parte. Entonces es probable que la administración que se da sobre esos recursos también incida en una fiscalización interna que le dé sentido a ese dinero que entra, ¿no? Y buen uso. Entonces, claro, esos son detalles que son importantes. Tú le dices a una universidad de las públicas en Latinoamérica que vas a subir el precio del almuerzo, se te viene la universidad encima. He hablado del almuerzo, no he hablado de otros costos académicos. Hasta ¿Sí? yo iba a almorzar al UTP, así que no, el almuerzo no. ¿Ves? Entonces, y eso no es que esté malo o bueno, es que el papá Estado nos ha acostumbrado a eso por años. ¿Sí? Sí.
Cultura. Exacto, se ha generado una cultura tan fuerte que ¿qué fue lo primero que hizo este gobierno actual en el intento de modificar justamente esa macolla de acreditación de las universidades de Panamá frente al resto de las universidades? Separó la universidad entera, trancó calles, hizo, ¿sí? O sea, de una vez, ¿por qué? Porque me van a quitar el poder. O sea, no tiene otra explicación. Entonces, cuando yo lo menciono no por atacar a nadie, sino que se ha generado una cultura. Entonces, uno de los grandes retos que tenemos todos los que estamos aquí es prestar un buen servicio en donde estemos, pero más aún en la universidad oficial. ¿Por qué? Porque justamente yo creo que tendría que ser desde dentro que se den los pasos. Y estoy casi seguro que cualquiera que quiera generar un cambio profundo, pues es acallado o no es tan popular como se dice. Entonces, claro, al comparar, ¿no? Fíjense que yo soy muy cuidadoso. Yo en la materia de evaluación, que no la ven conmigo, pero yo la doy a los que están totalmente virtual, yo les pido que comparen la educación superior, la evaluación realmente, lo que comparan, ¿no? Pero ellos se van por toda la comparación de la educación y me hace bien porque al final es una forma de evaluar. Y comparan y siempre salimos perdiendo con la educación finlandesa. Y vamos a seguir saliendo perdiendo porque la educación finlandesa responde a la cultura de Finlandia. Entonces, mientras sigamos esperando que nuestra educación responda a nuestra cultura, pero imitando otras, probablemente nos seguiremos dando golpes. Quizá el reto nuestro de esta generación sería reconducir un modelo interno que responda a la cultura del panameño y que pueda salir adelante con aspiraciones, un buen benchmarking. Vamos a compararnos con todas las universidades de afuera sin querer imitarlas, sino cuáles son sus estándares, cuáles son sus líneas de calidad, cuáles son esos procesos de innovación que hay que incorporar, pero al estilo panameño, al estilo guatemalteco, al estilo salvadoreño, o sea, cada quien en su espacio, en su cultura. Probablemente tendríamos una universidad distinta. Lo único que se ha imitado han sido la estructura sindical de las universidades que se vuelven un elefante blanco. Y el que ha sabido un poco, ha leído un poquito de filosofía y tal, pues podrá entenderme la metáfora. O sea, llega un punto en que no tienes cómo entrarle, porque está tan bien hilvanado todo que se ha hecho, ¿cómo se dice eso? Se ha hecho prisionero de la propia jaula. Poco para poetizar el asunto, pero dramático, con drama. No comento más porque estoy sobre el tiempo. El grupo que llevaba adelante, pues ayúdeme, Anabela, sé que no tienes micrófono, es la cosa. Si alguno de tu grupo puede ayudar o nos lo escribes en el chat. Te entendí que tenía dificultad con el micrófono. Vamos a escuchar el grupo de Iliana. Por favor. Ajá, ok, bueno, dentro de mi grupo estábamos María Fernanda, solo las dos, y voy a iniciar con la idea de María Fernanda. Ella basó un poco su ensayo en su experiencia en temas de servicio al cliente y cómo la educación superior debería darle un respaldo a los estudiantes en los momentos en los que a ellos les toca realizar sus prácticas profesionales en campo, de una manera más, darle un seguimiento, escuchar su voz sobre la realidad que vivieron y que muchas veces el trabajo en la práctica profesional es un poco ambiguo respecto a lo que, o sea, no alcanza los objetivos y muchas veces esa tarea, no se da esa tarea de revisar cuál fue el objetivo que cumplió el estudiante en esta, de alguna manera, parte activa de la educación. Entonces, básicamente, pues, de forma general, ella basaba su ensayo en esa idea. Y bueno, yo por mi parte basé mi ensayo también desde mi realidad en cómo es importante que el docente pueda hacer una sinergia con la investigación científica y que eso lleve a procesos de internacionalización
con muchas otras universidades, de manera que se creen de alguna manera convenios con mutuos beneficios y que eso haga crecer tanto la información o la producción científica de las universidades, de los docentes, de los estudiantes, y a la vez enriquecerse con la experiencia de otras universidades a nivel internacional, y que pues eso sea un beneficio como una sinergia tanto del docente hacia la investigación y de la investigación hacia el docente. Excelente, gracias Iliana por el recuento de ambas, muy bueno. Había un grupo que tenía a Yerixa, perdón. Buenas noches, profesor. Buenas Mi noches. grupo conformado por Carolina, Olga y mi persona, pudimos hablar un poquito sobre la problemática educativa, que es un problema más bien del gobierno, la desigualdad de la riqueza y el aporte del gobierno, que es muy importante la relación del gobierno en la universidad y en las empresas. Y por mi parte es la falta de innovación a nivel educativo. Viendo el video más bien de la parte de Guatemala, he visto que las aulas de clase son bien distintas a las que tenemos aquí en Panamá. Tengo dos adolescentes que están, una universitaria también y otro en primer ciclo, y he visto que, o sea, que no motivan a los estudiantes. Uno está en una escuela pública y la otra también en la Universidad de Panamá, y ellos se sienten como desanimados porque ellos sienten que no hay como que una interactividad entre el docente y el profesor. Solamente haz la tarea o haz esto o sube esto en un team, y entonces ellos no lo sienten interactivo, es como una obligación que tienen y no sienten como que no se retroalimentan y no sienten ese ánimo hacia la escuela. Como yo, o sea, cuando yo estaba en la escuela también, o sea, no lo sentía así también, o sea, era como una obligación porque mi papá quería que yo terminara mi escuela y yo tenía que hacerlo. Entonces, siento que es como una innovación que los docentes deben, o sea, implementar hacia el estudiante, con didácticas y demás. Y ese sería como mi aporte, o sea, que veo, que he visto, pues, y he escuchado entre mis compañeros. Gracias, profesor. Profesor, no le escucho. Profesor, tiene el micrófono apagado. Sí, gracias. Estaba leyendo el chat para poder comentar. Que Anabela nos puso en el chat las ideas, ¿no? Neri habló sobre la transformación en la educación y el empoderamiento. Y Eduardo habló sobre la importancia de la interacción de docente con el estudiante y el fortalecimiento del aprendizaje del estudiante con las nuevas tecnologías. Y mi parte es la transformación de la educación superior. Ok. Son 3 puntos, perdón, que han salido en esta dinámica. Me falta un grupo. Este grupo era de Anabela y de Eduardo. Y había un grupo que estaba donde Ariel Caicedo era el secretario. Profe. Bueno, creo que Ariel Caicedo es el nombre de una compañera. El hijo de la compañera, entonces creo que se llama Ixel. Y entonces ahí yo tomé los datos del grupo. Adelante, José. Ok, listo. Entonces, de la participación que logró la compañera Adela Adames, futura profesora, claro que sí. Denme un segundito, que voy a... Aquí lo tengo. Dice, la educación en América Latina debe adaptarse a cada día ser más innovadora, tener profesionales con más gente de cambio, contar con infraestructura
adecuadas y siempre mantenerse buscando el mejoramiento continuo. Es el aporte de la compañera Adela Adames, de Ixel Muñoz, que era que decía el nombre de Ariel Ceño, pero es Ixel Muñoz. Dice Ixel, el objetivo de la educación superior es formar ciudadanos con valores, normas y buenas costumbres, conscientes de situaciones que enfrentará la sociedad. Ajá. Ese es el aporte de la profesora Ixel Muñoz. Y el mío son los desafíos que debe afrontar América Latina. Se fundamenta en aspectos como la generación de conocimiento, formación de profesionales íntegros, que se pueda alcanzar el mejoramiento en la formación de los docentes e investigadores de la educación y fortalecimiento en el proceso de internacionalización. Ese es mi punto. Listo, profe. Muy bien, gracias José por el recuento que has hecho del equipo. Muy bien. Fíjense que todos están apuntando a ideas importantes de transformación. Ahora, el paso que hay que dar es cómo lo veo, cada uno, por supuesto, cómo ve posible esa transformación. Pero además, en ideas concretas, cómo lo puedo transformar. Y ese es el trabajo final. El trabajo final se centra fundamentalmente en que usted piense un pequeño proyecto, ¿no? Un pequeño proyecto, que esboce algunas ideas. Y que en esas ideas usted pueda plantearse la condición. Si yo tuviera la condición, el poder, las posibilidades, mejor dicho, de cambiar algo, ¿qué pudieses cambiar como problemática de la educación superior en Panamá? Ya nos centramos en Panamá. ¿Y cómo lo haría? Entonces allí yo presento, o les voy a presentar, un esquema de trabajo y ustedes van a rellenar ese esquema. Es una guía muy sencilla. No se trata de que quieran llevar a los estudiantes de educación superior a Marte. Se trata de ideas concretas basadas en problemáticas concretas, realistas, posibles, ¿sí? Desde estudios, desde investigación, desde el desarrollo de la ciencia, elementos que ustedes han mencionado en sus ideas. Permítanme verificar que no se me haya caído aquí la conexión. No, no se ha caído. Bien. Entonces, fíjense. Permítanme mostrar mi pantalla. Y va a comenzarse a presentar. Va a comenzar a presentarse unos elementos de la lección número 2 de Educación Superior en Panamá. Porque ahora vamos a profundizar un poco más de cerca esta visión, ¿no? Juan Bosco Bernal nos presenta una situación, problemas y desafíos de hace unos cuantos años, ¿sí? Pero es el documento que podemos conseguir que realmente se sienta a abordar cuál es la situación y la problemática central de la educación superior en Panamá y por lo tanto qué desafíos tiene. Entonces es un documento que pudiésemos decir que puede estar viejo pero no está desfasado. ¿Okay? Hay ideas que pueden adelantarse, ideas que se han trabajado, ideas que todavía quedan por trabajar. Entonces puede servir, les va a servir, tienen que acercarse a él para poder desarrollar entonces con él la generación de infografías. Entonces, fíjense, ustedes tenemos para esta semana solamente la lectura de ese documento. Ustedes lo pueden actualizar, es decir, pueden buscar cifras nuevas, cifras un poco más actuales, sí, no hay ningún problema. El documento es un documento base. Lo que es importante es que generemos una infografía. Para descartar de una vez que están pensando distinto a mí en qué es una infografía no es la cita de internet. Si así lo han pensado hasta ahora, usted a partir de hoy se va a borrar ese pensamiento de su cerebro. Y va a decir, no, la infografía no es
la cita de Internet. La infografía, según algunos autores, es un método para representar la información de forma icónica y textual, de manera que el usuario pueda comprenderla fácilmente, empleando para ello herramientas informáticas. Por lo tanto, la infografía sí tiene que ver con lo digital, pero no es la cita de Internet. Eso se llama referencia electrónica. Recogemos un hecho complejo y lo explicamos de forma sencilla, para que pueda ser interpretado con un golpe de vista. Con las infografías podemos narrar historias, explicar acontecimientos, describir situaciones, exponer procesos, etc. Entonces, usted va a exponer a través de una infografía lo que usted leyó del artículo sobre la educación superior en Panamá. Y puede, repito, agregar información que usted desee por cuenta propia. En este caso, una infografía, pues, es justamente estos elementos que ven. Esto es una infografía. Por ejemplo, definir cómo se hace una infografía. Bueno, se define el tema de la infografía, recopilas la información, creas un borrador de la infografía y la diseñas. Para una mejor comprensión, yo les he dejado un pequeño tutorial que este servidor recoge de una participación en un evento internacional en donde presenté qué es la infografía, el uso de, más que de la infografía, yo presentaba una herramienta para el desarrollo del pensamiento visual, en donde entra la infografía. Y allí explico cómo se utiliza Canva, por si acaso alguno no lo conoce o no lo ha utilizado. No es obligatorio usar Canva. Usted puede usar cualquier herramienta digital. Geniali, Canva, Pictochart, puede utilizar PowerPoint. En cualquiera de los casos, la infografía es una imagen y la va a guardar como imagen. Lo anticipo para que quede grabado, por favor, no la guarden en PDF. No la descarguen en PDF, se guarda en imágenes. Incluso si hace un PowerPoint es una diapositiva. La infografía no son varias diapositivas. Es una sola imagen. Porque en el foro la tienen que compartir como imagen. Entonces en el foro 2 les dejé un pequeño tutorial de cómo subir imágenes al foro. Si le da error es porque la está subiendo como PDF y por lo tanto no está siguiendo las instrucciones. Sí les voy a pedir que leamos con muchísima atención las instrucciones y no busquemos enredarnos, sino resolver. Les voy a poner algunos ejemplos de otras infografías para ayudarlos visualmente. Esta es mi página web, mi portafolio, creo que lo compartí. Esto es una infografía, por ejemplo, una infografía que yo hice sobre el diseño de la enseñanza bimodal, ¿sí? Del aula presencial al contexto bimodal. Esto sería para planificar la enseñanza bimodal, las características que yo recomiendo que se tengan para eso, basadas en el modelo ADITE. El mismo modelo me sirve para el diseño de la enseñanza virtual. Entonces, esta es otra infografía. Ahí se ve muy grande porque así queda con la página. Esto es un mapa, la verdad, pero cumple también con factores de infografía. Esto es otra infografía de diseño instruccional, tiene dos partes. Una donde yo hablo del diseño instruccional y las generaciones, y en otra donde hablo del diseño instruccional y los modelos. Estas son infografías. Esta es una infografía sobre el aprendizaje basado en el juego versus la gamificación, o como ven a la derecha, el pensamiento visual. ¿Cuáles son qué es el pensamiento visual? Cómo se organiza el pensamiento visual y cómo las infografías ayudan a eso, ¿sí? Y algunas infografías con otros fines, que es justamente informar. Esta está hecha en Pictochart, hay otras infografías hechas en Canva y así sucesivamente. Entonces, ese es el trabajo de esta semana para el foro 2. ¿Ok? Vayan pensando en qué problemática pueden trabajar para el trabajo final, la presentación de su trabajo final. Y la semana próxima vamos a trabajar con algo bien interesante, que son las tendencias en educación superior, pero a nivel de educación a distancia. Yo creo que el tema bien lo vale y bien lo necesitamos para el desarrollo de nuestra asignatura. ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud para cerrar por esta semana nuestra sesión sincrónica?
Para esta semana es solo hacer la infografía, subirla al foro 2 y discutir los resultados de la infografía con los demás compañeros. Floricelda y Ariel. Ya usted lo explicó nuevamente. Gracias, profesor. Vale. Ariel. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Itzel Itzel, González Itzel, y aparece como Ari Caicedo. Lo que pasa es que tuve inconvenientes con mi teléfono y me tuve que conectar del team de mi hijo. No te preocupes. Para que sepa que estuve presente en clase. Sí, no, yo lo sé. Pero ya yo coloco cuando descargue la planilla de asistencia, pongo que es Itzel. Vale. Ok. Buenas noches a todos. Buenas noches. José, ¿tenías alguna pregunta? Sí, tenía una consulta sobre la infografía. También hay unos ejemplos en su página de Tecnodidáctica, ¿verdad? Que usted estaba explicando allí como Canvas y otro y que PictoSharp. Así es. Pueden usar Geniali también. En Geniali, por ejemplo, hay infografías que son interactivas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo en mi página, en Geniali, tengo una infografía que yo utilicé para trabajar esta imagen, por ejemplo. Okay. Es una imagen interactiva. Hacia allá va esto, ¿no? Entonces, esto es una imagen interactiva. Si quieren ver sobre literatura antigua oriental, pues aquí está una introducción. Y mis estudiantes de 12 hicieron un proyecto en Google Earth. Entonces nos hacen viajar por Egipto, por Israel y por Mesopotamia, ¿no? Está también hecho India y China, pero les estoy puliendo porque les faltan algunos datos. Persa y Japón no lo trabajamos, queda pendiente, ¿no? Pero eso es yo no hice la infografía. A ver, yo hice la infografía. Lo que no hice fue la foto de fondo. Ahí la hizo la profesora Elizabeth Díaz. Por eso coloco aquí la fuente. Pero después la digitalización sí la hice yo. Entonces, por decir que hay varias maneras de hacerlo. Esto es con Geniali. Que también es posible. Profesor, tengo una pregunta. Usted también mencionó que se puede hacer con PowerPoint, pero tiene que ser solo una diapositiva. Eso es correcto, así mismo es. Claro, porque al guardas la diapositiva como imagen. Okay. ¿Sí? En PowerPoint tú tienes la opción, cuando le das guardar como, en vez de guardar el archivo entero con 5 diapositivas, por ejemplo, guardas la opción como imagen. Entonces, cada diapositiva te la convierte en una imagen. Okay. Entonces, ya de antemano, si la van a hacer en PowerPoint, supóngase que es lo más sencillo, yo lo domino, e incluso PowerPoint tiene unos diseños muy buenos, un poco que pueden servir, pues nada, utilícenlo. De hecho, si entras en PowerPoint, ellos tienen una plantilla que es de infografías. Ya ellos tienen plantillas y dice infografías. Pueden usarlas también. O lo haces de cero en una presentación de PowerPoint, en una sola diapositiva, o en plantillas de PowerPoint, ya entras directamente, pones en plantillas, pones buscar temas y infografía y te van a aparecer algunas opciones y son exactamente iguales. Todas funcionan bien. A mí lo que me interesa no es la tecnología, me interesa el ejercicio de pensamiento visual, o sea, es decir, que sean capaces de hacer su propio resumen visual, que los demás y todos lo podamos entender, ¿cierto? Geraldine y Olga. Y nos vamos porque yo me siento fatal. María Fernanda y Diana. Geraldine, perdón. Buenas noches, profesor. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok. En cuanto a la infografía, tenemos una que compartirlas en el foro 2 y también discutir como hicimos en el foro 1. Correcto. Ok. ¿Cuántos comentarios? ¿2 o puede ser los que Al menos 2 más la infografía. Al Okay. menos 2 más la infografía. Gracias. Gracias a ti, Geraldine. Olga. Profe, entonces me queda claro, la infografía lo tenemos que hacer sobre las ideas que surgieron hoy. No, el documento de la educación, no, el documento de educación superior en Panamá, que está en la lección 2. Es el documento Sí, señorita. Que usted subió, que es un PDF. Es un PDF, te lo muestro, va a verse en pantalla, que es de Juan Bosco. Este PDF que está aquí. Juan Bosco Bernal. Es sobre eso que van a hacer la infografía. Es verdad que ya hemos entrado
si se quiere, al tema de la educación superior en Panamá, pero este nos va a dar un poco más de menos anécdotas y más ideas académicamente hablando. Bien, Ariel, perdón, María Fernanda, Gracias. Cel y Diana. María Fernanda. Hola, profe. Sí, Hola. mi consulta entonces sería, la infografía, el título va a ser Educación Superior en Panamá. El que tú quieras. Eh, El tema lo estoy poniendo yo. Ya el título y lo que contenga es decisión suya. Por eso, no tiene que tener toda la información. Yo me puedo centrar en un punto para la infografía. Por ejemplo, sí. Sí. Sí, así lo ves. Sí. Ok, gracias. Vale. Itzel. Diana, te escuchamos. Sí, una pregunta, profesor. Quería saber si Bienvenida. lo podía hacer en Publisher. Sí, también, en Publisher también. Mientras lo guarden Sí, como porque es imagen. buenísimo. Perfecto. Mientras lo guarden como imagen, cualquier herramienta tecnológica les será de utilidad. Vale, buenísimo. Publisher está muy Muchas bueno. gracias. Ha metido buenas actualizaciones también. Exacto. Gracias a ti, Diana. Gracias. Bienvenida a la otra. Itzel, te escuchamos. ¿Nos escuchas tú a nosotros? Bien. Les agradezco muchísimo el trabajo de hoy. ¿Cómo se van hoy? Vamos a hacer el mismo ejercicio muy sencillito. Yo tenía otra cosa, pero ya las fuerzas, la verdad, que no me dan. Vamos al chat y me colocan, por favor, en una pequeña frase o palabra, ¿cómo se sintieron hoy en clase? ¿Cómo se sintieron hoy en nuestra sesión y en esta semana? Cómodo. Muy bien, Alexander. Pensativo. Aprendiendo. La verdad está muy interesante el tema, con ideas nuevas, analítica, excelente, gracias, motivada. Muy bien, pues les agradezco, excelente, aprendiendo, agradecida por los aportes de todos. Yo también muy agradecido por los aportes de todos, por la paciencia y el trabajo que hemos hecho. En 2 horas creo que hemos hecho bastante. Agradecida por los aportes y tal. Les mando a todos un abrazo. Cierro la grabación.